Seguimos con el programa. Está con nosotros ahora Juan de la Fuente. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme y por siempre dar un espacio para la poesía. Bueno, hay un nuevo libro del que vamos a conversar que se llama La belleza no es un lugar, que es una especie de propuesta bien motivadora, ¿no es cierto? Es una idea interesante para comenzar la conversación. ¿Cómo surge el título del libro? Creo que tiene que ver primero con una, aunque no lo parezca, ¿no? O sea, yo creo que siempre en todo nuevo libro hay una continuidad respecto del anterior, ¿ya? Pasa que aquí ocurrió una cosa extraña. Cuando terminé de escribir mi anterior libro, que se llama Las barcas que se espían el sol, que es un libro precioso, ¿verdad? Bueno, escribí otro que además después de cierta época de silencio, escribí otro que se llama Oraciones para recuperar la locura, ¿ya? Lo escribí en cuadernos y resulta que lo escribí en cuadernos y nunca lo pasaba, ¿no? Y en lo que demoró pasarlo nació La belleza no es un lugar, ¿no? La belleza no es un lugar, es algo que se te presenta como se te presenta la belleza o se te presenta la verdad, o sea, o se te presentan las mujeres sin previo aviso, ¿no? Entonces, la belleza no es un lugar, es la mirada de alguien que camina, ¿no? Mirando el horizonte, ¿no? Mirando las cosas, primero las cosas, los lugares, luego las personas y luego los acontecimientos, como una especie de mirada de luz, ¿no? Que por ratos es seguida por una mirada de sombra también, ¿no? Entonces hay una distancia respecto a lo que miras, no es que no haya un compromiso respecto a lo que estás mirando, se trata de tener la distancia suficiente para mostrar una parte, una verdad de lo que estás viendo, ¿no? Difícil el ejercicio del poeta porque tiene que usar el lenguaje para poner en palabras sentimientos, ¿no? Que siempre es complicado, que siempre siente que las palabras no alcanzan, ¿no? Y en todo caso, pues es una especie de ejercicio de poder generar sensaciones a través del texto. Mira, cuando yo camino en la poesía siempre lo hago de la mano de la música, ¿no? Yo creo que si tuviera que definir la poesía diría que es un elemento más junto al aire, a la tierra y al fuego, ¿no? O sea, siempre te acompaña. Y ese elemento camina con la música también, ¿no? Entonces siempre me valgo de dos cosas, de la palabra o de la música. Yo creo que la música y la palabra son hermanas, ¿no? Y cuando la música quiso dejar de serlo, se convirtió en poesía, y cuando la poesía quiso dejar de serlo, se convirtió en música, ¿no? Yo creo que ahí se trastocó algo. Bueno, ahí tienes algo que es también interesante, porque efectivamente hay un ritmo, ¿no? Hay una musicalidad en las palabras y por supuesto en las metáforas, ¿no es cierto?, en la poesía. Claro, sí, de repente son maneras, como te digo, en que confluyen, o sea, cómo confluyen el arriba con el abajo, lo que está afuera con lo que está adentro, cómo hacer conciliar los reinos que nos rodean, ¿no? Los reinos visibles y los reinos invisibles, ¿no? La locura con la cordura, hay quienes se quejan, por ejemplo, de que no es un poemario doloroso, ¿no? O de que no, de que he guardado mi distancia, ¿no? Lo que pasa es que siempre te encuentras entre el dilema, o estás frente a la imagen de un mendigo, ¿no? Pidiendo limosna en una calle y sobre él una paloma volando, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre está la disyuntiva en si enfocas a la paloma volando o al mendigo o todo el cuadro en su conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que son formas que no excluyen el dolor metafísico o el dolor físico, ¿no? Sino que son formas de mirar. La poesía es una forma de mirar, es una forma de vivir y es una forma de respirar. Y eso es lo que intento con este libro, que además se lo he dedicado a mi hijo, ¿no? Mario Sebastián, ¿no? ¿Es tu primer hijo? Mi primer hijo, sí. O sea, es la chochera absoluta. Sí, es la chochera absoluta. Es mi primer hijo, y tú sabes que, bueno, ha cumplido 15 años y yo me había prometido, acabo de tener una bebita hace 3 meses,
¿no? Que se llama Vania, y me había prometido a mí mismo tener este libro impreso el día que naciera Vania, ¿no? Y lo tuve impreso, ¿no? O sea, que está impreso desde abril, en realidad. Nació hoy el 1 de abril y en su cuna le puse el libro dedicado a su hermano, ¿no? ¿Tú tienes método para trabajar? ¿O esperas que las musas te visiten? No, a las musas hay que perseguirlas constantemente, ¿no? Algo así como lo que decía Luchito Hernández, ¿no? No hay que esperar quietamente a la poesía, ¿no? O sea, siempre hay que convocarla, ¿no? La poesía es una ceremonia, es un rito constante, pero es un rito constante que está en ti, ¿no? O sea, cuando alguien me pregunta, oye, ¿en qué momento? Alguien me preguntaba, ¿no? ¿En qué momento te abrazó la poesía? Yo le digo, no sé si me abrazó la poesía, yo creo que ya venía conmigo, ¿no? Entonces, yo no sé si me abrazó o yo la abracé a ella porque ya estaba dentro de mí, ¿no? O sea, pero tú justo me hablaste al comienzo de un libro intermedio, ¿no es cierto?, entre tu anterior publicación y esta, que se quedó en cuaderno. Sí. Pero, y esa es una pregunta que a mí me resulta siempre inquietante, ¿no? ¿Cómo sabes cuándo terminas un libro o cuándo terminas una serie y cuándo comienzas otra, ¿no? Porque todo podría ser una especie de gran continuación, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que lo sabes por una lejana intuición, y cuando ya se produce eso que Borges decía, esa especie de magia tipográfica, ¿no? Entonces, cuando está publicado algo sabes que está terminado, aunque después lo leas y dices, bueno, después hago una edición y lo corrijo, ¿no? O sea, corregir nunca acaba. El libro intermedio quedó así, y yo creo que se va a dar así, ¿no? O sea, un libro que estaba como oraciones, que estaba, digamos, para aparecer antes, yo creo que va a aparecer después. De repente ese era el orden real de los temas, porque a veces los temas aparecen y alguien los dicta y uno decide, y uno no es el que decide, ¿no? Decide el azar, decide el destino finalmente, ¿no? ¿Y tú trabajas ordenadamente? Quiero decir, ¿estás en una serie o estás en un libro y en eso continúas, o te surgen ideas distintas y vas trabajando poemas de manera indistinta? Me surgen ideas distintas, una especie de tormenta, pero me he aprendido a ordenar. He aprendido a ordenarme, y ahora creo que lo que he hecho es crear carpetas y dividir los por temas, y voy trabajando la carpeta en el momento, pero creo que con este libro y uno más que publique, cierro un número de 4 libros que yo creo que acaban una etapa también en mi poesía, ¿no? Tú tienes un ancestro oriental, ¿cierto? Sí, tengo, mi abuelo, ¿no? Mi abuelo Umetsu. Umetsu. Hay alguien que me comentaba el otro día que a veces